Hola, Juan, ¿qué tal? bien, ¿tú? ¿Me escucháis bien? ¿Y tú me oyes? Sí, sí, perfectamente. Y te oigo, espera un segundo, que a ver si consigo hacer una cosa. Espera ahora. A ver, ¿me oyes? Yo sí, yo perfectamente. Vale, vale, entonces nada, son los auriculares que no van. Ah, que no Podría- funcionan. Podrías quedármelos, ¿sabes? Como un Sí. falso, como unos falsos auriculares. Estoy escuchando, pero en realidad no escucho. Si me los quito es mucho mejor. Muy ¿Cómo bien. vamos? Bueno, pues nada, pues ya estamos todos por aquí, ¿no? Pues bienvenidos a todos. Gracias sobre todo a Planeta y a Nuria en concreto, ¿no? Haberme invitado a participar contigo, Claudio. Soy gran fan tuyo, con lo cual es un placer el conversar contigo. Y bienvenidos a todas las personas que van a estar con nosotros. Mira, qué lujo, Sara Soler también está por aquí con nosotros. Hola. Un placer estar con todos vosotros. Bueno, venimos a comentar La ciudad de los prodigios, el cómic de Claudio basado en la novela de Eduardo Mendoza. Y yo la verdad es que es una novela que da mucho juego, desde luego para mucho más que una película, que ya se hizo, ¿verdad? Sino que incluso yo creo que incluso hasta una serie de televisión podría hacerse. Y esa precisamente yo creo que es una de las grandes ventajas que ha tenido el cómic de Claudio, ¿no? Que ha sabido plasmar de una forma, la verdad es que muy profesional y muy directa, ¿no? Lo que es el espíritu de la propia novela. Y yo sin más ya iría un poco ya, porque ayer ya estuvimos haciendo una pequeña prueba, ¿no? Y la verdad es que al final Claudio y yo quedamos en que era mejor no hacer ninguna cosa esquematizada, ¿no? Ni formal, sino que ir un poco dialogando poco a poco, ¿no? Y yo lo primero que se me ocurre es como, ¿qué hace un italiano en España? Adaptando además la novela de La ciudad de los prodigios, una ciudad tan, bueno, pues como de una ciudad como Barcelona, ¿no? Primero de todo, pues eso, Claudio, cuéntanos un poco cómo llegaste a España, cómo llegaste a Barcelona y cómo es tu relación con Eduardo, porque yo creo que todavía no os conocéis personalmente, ¿verdad? No, no, todavía no nos conocemos. En realidad teníamos que conocernos en estos días. O sea, el día de San Jordi era el día donde teníamos que hacer una presentación juntos, o por lo menos así estaba programada, y luego ir a tomar un café juntos y charlar un poco, porque hasta ahora no hemos tenido la posibilidad. Sé que él ha leído el cómic, que lo ha visto, me ha escrito una bonita carta donde me felicitaba del trabajo realizado, le había gustado mucho, que había captado la atmósfera del libro y de los personajes del libro. Entonces, claro, mejor piropo seguramente no se podía tener. Pero claro, la situación ha decidido que tenemos que cambiar de fecha. O sea, no sabemos cuándo. Digamos que cancelarla no, pero un día sí que nos encontraremos, porque además el maestro Mendoza no vive en Barcelona, él vive en Londres. Sí, sí. Durante una época de su año, vuelve aquí a la ciudad condal, así que seguramente habrán otras ocasiones, seguramente Sí. sí. ¿Qué Y hago? en, ¿Qué hace un sí, italiano en Barcelona? Es que yo sí. realmente me enamoré de España cuando en el 2000 gané una beca en Bellas Artes. Cuando estaba en Palermo hacía Bellas Artes, gané una beca de Erasmus y me fue a Valencia. Y viví allí un año. Y viví allí una experiencia maravillosa juntos a mis tres compañeros de casa y lo pasamos genial. Y no fue tanto la experiencia de la universidad, que seguramente fue una experiencia increíble porque estudié asignaturas que no conocía, que no estaba estudiando, que no estudiaba en Palermo, pero también la vida de la ciudad, la vida española era parecida pero diferente. Entonces me volví a Italia y allí se quedó el gusanito, ¿no? De volver, de volver, de volver. Que es un colega también, que es Giovanni Di Gregorio, que es guionista. Con él hemos trabajado en varias historias juntos, una entre todos que es Brancaccio. Él se había mudado ya en Barcelona, me invitó a venir
me quedé un mes en su casa y decidí que esta tenía que ser la ciudad donde yo quería vivir. Y me mudé con mi mujer, mi hija nació aquí, o sea que te estoy resumiendo Sí, sí. o más. Sí, sí. Y además es que no solamente hablas español perfectamente, sino que también hablas catalán. Sí, una miqueta, sí, parlo catalán. O Bueno, sea que claro, ya estás hecho mi hija a la ciudad totalmente. a veces me dice palabras que yo le digo, Ana, ¿esto qué significa? O sea que todavía Sí, 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 sí. algunas... Sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces, claro, hablando que con Eduardo Mendoza no te conoces físicamente, personalmente, y que él había leído el cómic una vez ya estar hecho. Quiero decirte que en esta parte, toda la labor de guionización, de adaptación, pues es casi pues como adaptar un guión cinematográfico de una novela, ¿no? Que es que yo creo que prácticamente la novela lo que te da es, por supuesto, los personajes, por supuesto, la historia y tal, pero claro, luego trasladarlo a un medio como el cómic tan diferente, tan esquemático, donde, claro, en la literatura tú te puedes imaginar todos los personajes, pero es que en el cómic tú los tienes que crear. Sí, a ver, te tengo que decir una cosa, que ha sido un honor trabajar en este libro porque es una de estas obras monolíticas muy famosas, ¿no? De la literatura española. Entonces, para mí ha sido un honor poder trabajar en ello. Y lo ha sido aún más porque he podido trabajar con libertad total. O sea, no he tenido ningún límite por parte ni del autor ni de las dos editoriales, porque claro, Planeta Comics es la editorial que ha publicado el cómic, la novela gráfica, pero Sets Barral, que es de Grupo Planeta, es la editorial que ha publicado en su día y que por supuesto sigue publicando el libro de Eduardo Mendoza. Entonces, claro, yo tenía que pasar el trabajo a mi editor, que era David Hernando, y David enseñaba también el trabajo a la editorial de Sesbarral. Y he tenido la posibilidad de trabajar realmente con total libertad. O sea, no he tenido ningún límite. Es verdad que al principio, pero esto bueno, más que consejo es que realmente quería una luz verde por parte de Eduardo, por parte de Mendoza, sobre el personaje principal. Quería que Onofre fuera realmente como él lo había visto en su cabeza, en su mente, cuando empezó a escribirlo, cuando empezó a escribir la novela. Y entonces hice varios bocetos y se lo pasaba a mi editor lo pasaba a Mendoza y él me daba consejos, esto lo haría más así. Yo, por ejemplo, había hecho un onofre más alto y él me decía, no, 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 es que tiene que ser bajito, eh, moreno de piel, muy duro. Y luego me gustaría que tuviera alguna característica física, ¿no? O sea, él me decía alguna característica en el rostro y me se ocurrió hacerle una cicatriz aquí en el labio superior que de alguna manera le caracteriza no solo físicamente, sino también caracterialmente, ¿no? O sea, una cicatriz siempre es una marca de algo pícaro que pueda haber ocurrido en su vida. Y entonces, nada, realmente fue un estudio de unos 15, 20 días más o menos, realicé esos estudios, hubo un cambio de mail, intercambio de mail con Eduardo y luego fue todo bien y directo al realizar las páginas. Esto es un cómic, una novela y un cómic, porque efectivamente yo creo que se pueden leer los dos de forma independiente y se descubren cosas nuevas tanto en el cómic como en la novela, incluso también en la película. La verdad es que la película también bueno, pues también tiene su punto de vista y al final es una forma de acercamiento a la novela que yo creo que también es bastante atractivo, siendo consciente que cada medio es distinto. Pero bueno, por centrarnos un poco en los personajes, has estado hablando de Onofre, pero claro, Onofre en muchos casos lo descubrimos también
por oposición a otros personajes. Es decir, Onofre está perfectamente estructurado porque también hay una serie de personajes alrededor que, bueno, que son capaces de potenciar lo malo de Onofre y también lo bueno que tiene Onofre, ¿no? Sí. Y Fisi, me gustaría también que un poco que, antes de entrar un poco en la psicología, me gustaría un poco también que nos comentaras un poco también sobre la propia, si has tenido alguna referencia, porque yo en cuanto lo vi a Onofre, como lo habías dibujado, vi Peaky Blinders, la serie de Netflix y tal, la gorra, el tipo apuesto, ¿no? Duro también, ¿no? Con ese punto canalla también, en fin, las mujeres, en fin. No sé, ¿qué referencias has tenido para crear no solamente a Onofre, sino también al resto? Mira, Peaky Blinders fue exactamente la serie que me aconsejó Eduardo Mendoza de verla, porque cuando él vio esta serie dice, hostia, es que es la ciudad de los prodigios. O sea, las ambientaciones, los personajes, el vestuario. Y entonces, claro, vi la serie y me encantó. O sea, realmente no sé si algunos los que nos están escuchando han visto Peaky Blinder, pero es una serie brutal. O sea, la aconsejo sin duda. Eh, Terminado de ver Peaky Blinder, empecé a buscar documentación, fotos, vídeos de la época del 1900, principios de 900, final de 800 en Barcelona. Y ya empezaban a ver fotos, aunque la fotografía se acababa de inventar. Hay que decir que Barcelona tiene muchas fotos de la época, aunque tiene muy pocas de la Exposición Universal. Hay grabados, pero muy pocas fotos. Y entonces, nada, en la búsqueda de todo esto me di cuenta que el vestuario era exactamente idéntico al vestuario que tenían los ingleses, los irlandeses, los franceses y los italianos. O sea, realmente boina, jaquetilla, desaliñados, con pantalones cortos hasta, digamos, la zona del tobillo, Tobillo. calcetines. ¿Vale? Entonces, realmente, pillar Peaky Blinder como referencia fue limitada, o sea, sí, pero fue limitada, porque al final el usuario fue buscando la moda de aquella época, fue mirándome documentación por internet y vídeos que realmente eran bastante parecidas. La característica del personaje estuve allí haciendo estudios y estudios y estudios y me di cuenta que la parte del pelo tenía que ser la parte más característica. O sea, este pelo rebelde, ¿no? Con estos mechones que le caen delante de la frente, ¿no? Como siempre, aunque se llevaba el pelo hacia atrás, siempre este pelo se le caía delante como de alguna manera quería mantenerlo siempre desaliñado, que es también otra cosa que me pidió Eduardo Mendoza. ¿Por qué? Porque aunque se convierta en un jefe, en un tío potente, en un tío, uno de los más importantes de Cataluña, incluso de España, hay que decir que mantiene siempre dentro de sí esta alma de hombre de pueblo. Entonces, esto contacto directo con la pobreza. Sí, Y sí. esta sensación quería darla con el pelo, con esta caída de pelo siempre un poquito desaliñado. Sí, sí. Yo creo que eso también hay varias líneas que podemos abrir, ¿no? Pero es verdad que la ambientación es muy importante. Yo creo que es muy importante también que los lectores entiendan que estamos hablando de 1888. Es decir, es importante que esto no es algo steampunk, no es algo moderno, sino que realmente estamos en la época de 1808. Y es muy importante también que entendamos la diferencia precisamente entre la época de los Peaky Blinders y la época española, la de Barcelona de los prodigios. Porque, claro, la revolución industrial ya llevaba tiempo, ya había cuajado, ya se había desarrollado en Inglaterra. Sin embargo, en España estaba viniendo en aquella época, con lo cual el contexto prodigio es mucho más impactante en la ciudad de los prodigios que en la época, en la serie de Netflix de Es la verdad. época de los Peaky Blinders.
El contraste es mucho mayor, la revolución social, política, económica es mucho mayor y claro, al final hablamos el título, yo creo que es absolutamente maravilloso, La ciudad de los prodigios, porque nos trasladamos un poco a los prodigios que vemos en la época actual de, no sé, pues el descubrimiento del ADN, los viajes que se están explorando hacia el espacio, que estamos hoy en día y estamos, bueno, Internet, ¿no? La telecomunicación, ¿no? Esta videollamada que estamos teniendo en directo y nos puede ver un montón de gente a la vez, ¿no? Esto es un prodigio. Pues Sí, en esa época, en 1888, había unos prodigios exactamente igual. es verdad, sí, 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 totalmente, totalmente. Hay un momento de la historia donde el señor Broglio, que es el propietario, digamos, de la pensión donde va a dormir Onofre, le dice exactamente esto. O sea, le dice, estamos en una época, dice, El dice, submarino. increíble. En Barcelona sobran las oportunidades para quien Sí, tiene sí. imaginación y ganas de aprovecharlas. Y usted parece honrado, despierto y trabajador. Se piense Sí, joven, que no ha habido en la historia de la humanidad época como esta. sí, sí, La electricidad, el teléfono, el submarino y sí, luego sí. más cosas. O sea, es que realmente era una época revolucionaria. Totalmente, totalmente. Es una época absolutamente bien apasionante, donde efectivamente, lo comentábamos ayer precisamente, ¿no? Las diferencias sociales eran muchísimo más brutales de donde había, ¿no? Donde los trabajos, eso sí que hablamos de hoy en día de precariedad, pero fíjate tú lo que sucedía en aquella época, ¿no? Donde la gente al final trabajaba por un mendrugo de pan y nos retrotrae, ¿no? A esas primeras épocas de la revolución industrial, ¿no? Y en este contexto en donde entramos también un poco en esa revolución política, ¿no? Con ese anarquismo que empezaba a funcionar, donde pues en España mismo había también habido diferentes enfrentamientos, incluso casi como de guerrilla armada, ¿no? En otras zonas de España, en Andalucía sobre todo, y en Barcelona también, en Cataluña también estaban llegando ahora, ¿no? Y es un papel también muy importante con cómo choca ese niño, ese joven que viene del pueblo, que es incapaz de encontrar oportunidades de trabajo, porque al final el pobre hombre está contiene las primeras viñetas, es un devenir, es una historia muy bien paralelamente contada, ¿no? Mientras el señor Benito le está dando ánimos, venga, no pierdas tiempo, sigue trabajando y tal, y él va buscando trabajos, diferentes tipos de trabajos, de pescador, de reponedor, de lo que sea, y no hay forma de encontrar ese trabajo, ¿no? Por- Fíjate, hay oportunidades, pero que no hay forma, ¿no? Y es entonces cuando entra en contacto también con el movimiento anarquista. Sí, sí, sí. Hay que decir una cosa, que si no me equivoco, en Barcelona existe el único sindicato europeo de anarquistas, de los anarquistas, si no me equivoco. Creo que está en la Layetana. O sea que de alguna manera en Barcelona marcó muchísimo la línea política, entre comillas política, porque los anarquistas no son exactamente partidarios de una fórmula política convencional. Por eso los pongo entre comillas. Pero sí, Onofre se encuentra en esta posibilidad de repartir panfletos a favor de esta causa revolucionaria, política, que era esta de los anarquistas. Pero el tío no sabía ni puñetera idea de qué eran los anarquistas. Lee el folleto y dice, pero ¿en qué berenjenal me estoy metiendo? Porque realmente no sé de qué va esta cosa. Pero el tío tiene recursos y su intención es salir de la pobreza en que vive para tener un futuro mejor. Y lo haría de todo para conseguirlo. Entonces, de allí sabe que puede tener una oportunidad. Y allí empieza todo. Contra Sí. Efren, que es su amigo. Bueno, al principio no, pero se convierte no solo en su amigo, creo que incluso en su mejor amigo, casi hermano. Y le ayuda en todo su camino, en todo su turbio camino. Ese yo creo que ese contacto con los anarquistas yo creo que es un poco lo que define la personalidad de nuestro protagonista, porque como tú muy bien dices, al final él no entiende nada de política, de hecho, él habla un poco de los anarquistas, pues eso, de una manera un poco, en fin, como un poco como que no le ve el objeto del negocio, porque él está allí por ganar dinero y dice, joder, me tengo que jugar la vida por 4 pesetas que me van a pagar estos anarquistas por repartir folletos, pero es que además tampoco entiende el sentido del negocio, porque es repartir folletos a gente que no sabe leer. Con lo cual,
estos anarquistas sí que eran un poco utópicos, ¿no? Y fíjate que al final contrasta también los anarquistas con los propios socialistas, ¿no? Que lo que querían era, bueno, cambiar una dictadura de la burguesía por otra dictadura del proletariado, pero que, como decían muy bien los anarquistas, era un poco al final, oye, siempre que hay una reacción de poder entre el poderoso y el débil, pues es el poderoso el que trata de acogotar al débil. Exacto. Hay un personaje que es el anarquista con quien se tiene relaciones Onofre justo en las primeras páginas, que es este tío que se llama Pablo, y me inspiré a un anarquista de verdad. Encontré fotos en internet de un anarquista español que, bueno, tenía un poco esos rasgos, un poco el pelo rizado, tenía este bigotito pequeñito, y murió bastante joven, o sea que entonces le vi y tenía unas características muy peculiares y me gustaron mucho y decidí utilizarlo como el personaje que hacía digamos, de enganche, ¿no? Entre el grupo anarquista con Onofre. Y es un personaje bastante peculiar porque al final cuando empiezan a ser amigos, ¿no? Y descubre que Onofre está vendiendo crecepelo, ¿no? A los trabajadores de la Barceloneta, de la ciudadella, se enfada y le da un puñetazo. Sí, sí. Entonces el tío dice, me estás traicionando lo que es toda nuestra causa, ¿no? Y el tío no, el tío dice, a ver, no, es una tapadera para que no Sí, me pille. sí. Entonces, o sea, es un genio del mal, Onofre, Sí, porque sí, sí. quiere darle el pelo con un Sí, sí. crecepelo. Retrata muy bien, pero yo creo que realmente este anarquista yo creo que es una de las figuras más importantes porque al final, poco lo que te decía, me da la impresión que lo que has tratado siempre en el cómic, en la novela también, pero sobre todo en el cómic mucho más directo y mucho más visual, es siempre contrastar a todos los personajes que aparecen con nuestro protagonista, con Onofre. Todos, incluido este, ¿no? Porque al final el anarquista que parece que es el más utópico, el más social. Oye, él no rechaza recurrir a la violencia contra el propio Onofre, incluso a la violencia global a base de poner bombas. Y Exacto. Es Onofre el que parece que es el malo de la película, porque al final es el más interesado, el más materialista, el que al final es más inteligente y dice, no, si es que las guerras muchas veces no se ganan con violencia, sino se ganan con inteligencia. Con inteligencia. Bueno, y ese es otro punto en común que tiene Onofre Bobilla con Tommy Shelby. Sí, Antes hablábamos de Peaky Blinder. sí, Eh, Hay a su lado, Tommy tiene su hermano, que es, digamos, la parte más violenta, ¿no? Y por el otro lado, nosotros podríamos decir que él tiene a Efren al lado, que sí, es la parte violenta, digamos, de los dos. Pero él sí. siempre ve que cuanto menos sangre se pueda derramar, más fácil será ganar dinero. Roberto Saviano, que es un escritor que seguramente muchos lectores conocerán por su libro Gomorra, siempre dice que la mafia mata en el momento que está en dificultad. Cuando no está en dificultad, se mantiene de bajo tono. Y es un poco el mismo concepto. O sea, Onofre no quiere matar, no quiere derramar sangre, porque esto daría a los medios de comunicaciones, la policía, posibilidades de ponerse en contra de los políticos y tal. En cambio, si lo haces con inteligencia, puede ser lo que se suele llamar, digamos, el genio del crimen, ¿no? Donde tú puedes ganar sin que los demás físicamente se hagan daño. Y toda su vida sigue este camino. Sí, sí. Al final sucede también un poco con cuando a la mitad de la historia ese gran enfrentamiento entre los dos mafiosos de la ciudad, los dos caciques, ¿no? Don Humbert y don Alexandre, que esa lucha ahí terrible, ¿no? Donde la violencia sale a relucir, pero al final es Onofre el que mueve los hilos de una forma maquiavélica para intentar conseguir llegar a la optimización de esa utilización de la violencia, ¿no? Y que esas muertes le beneficien siempre. Pero claro, como tú muy bien dices, siempre con un propósito al final económico o social. Claro, si llevamos esto al cómic más comercial, digamos,
es una cosa típica que hace el Pingüino en Gotham. Sí, sí. Batman, ¿no? O sea, el Pingüino siempre intenta utilizar este mismo papel, o sea, el de estar detrás de una situación, ¿no? Que aparentemente él no tiene nada que ver, pero está moviendo los hilos. Entonces, el enfrentamiento está entre las dos bandas, digamos, enfrentándose, y al final Ujú. él saca provecho de todo esto. Sí, sí. Es la típica, bueno, es un poco el típico estereotipo, si queremos, narrativo, pero contextualizado bien y con unos personajes potentes funciona siempre de puta madre. Sí, Y sí, 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 no. bastante bien, Eduardo Mendoza. Tú antes decías al principio una cosa que descubrí en una entrevista que dijo el Mendoza. Él quería hacer una serie de la Ciudad de los Prodigios, pero hace 30 años era difícil Mm. convertir un libro en una serie. Ahora sería normal, tanto que él lo está haciendo, porque ahora está trabajando en una trilogía. Han salido los primeros dos y tiene que salir el tercero, pero realmente su idea principal era hacer una serie de la Ciudad de los Prodigios. Yo me imagino el segundo capítulo con Delfina, porque toda la parte central de Delfina Ujú. se convierte en un personaje famoso, no dijimos quién, pero personaje famoso, ¿no? Sí. Esta parte sería muy interesante estudiarla, bueno, estudiarla, leerla, ¿no? Saber qué ha pasado, dónde estaba realmente, o sea, sería muy Sí. interesante. Y yo creo que al final este es un cómic, un libro también, pero sobre todo el cómic, porque lógicamente es mucho más atractivo un cómic que cualquier novela. ¿Eh? No, no digo que sea mejor ni peor, digo que lógicamente visualmente es mucho más impactante, pero yo creo que tiene que animar a todos los que lean el cómic que has hecho a descubrir cómo era la Barcelona de 1888. Y al final yo creo que la clave de este cómic es ser capaces de contextualizarlo, porque Peaky Blinders al final no deja de ser una serie de televisión, no deja de haber muchos temas modernos, muchos temas sacados de contexto, mucha fotografía que no tiene nada que ver con la realidad. En cambio, el cómic no. O sea, el cómic es brutal, el cómic es real, el cómic, yo creo que poca imaginación ha habido, está todo contextualizado, incluso, por ejemplo, toda la violencia contra la mujer, contra todas las mujeres que pasan por la vida de Onofre, que al final Onofre, oye, es un violador. Entonces, cuando al final parece que es el héroe y es el protagonista y al final tiene sus... No, no, al final el tío es un violador. Hay Claro. que entender cómo es el papel luego en las relaciones entre los hombres y mujeres en 1888, ¿no? Y esa violencia que se ejercían de los hombres contra las mujeres. Sí, mira, cuando salió el libro, lo abrí y mi hija allí, que tiene 5 años, me dijo, papá, ¿qué es? Le dije, mira, es un libro que